En este videotutorial se explica cómo usar GHC para configurar horarios distintos en diferentes semanas. Normalmente, los horarios se elaboran para una sola semana que se repite a lo largo del curso. Configurar más de una semana permite generar diferentes horarios cada semana. Esta opción puede ser útil, por ejemplo, para organizar horarios diferentes en semanas alternas. También podría elaborar dos horarios cuatrimestrales usando los mismos datos de configuración. Además, podría planificar un curso de hasta 6 semanas de duración con diversos contenidos para cada semana. Todas las semanas compartirán un marco horario común. Utilice el videotutorial Configuración del marco horario para obtener una explicación más detallada. Los profesores, grupos, aulas, etc. contarán con una plantilla de ocupación diferenciada para cada semana. Las distintas sesiones lectivas, reuniones, guardias u otras actividades podrán definirse para que se impartan o se celebren sobre las semanas que elija. Podrá configurar una asignatura para que se imparta en una sola semana o se repita durante varias semanas. En este caso, si las sesiones están definidas para encajarse en más de una semana, también dispondrán de sus propias plantillas, una para cada semana en las que estén definidas. Si cuenta con sesiones definidas sobre varias semanas, podrá indicar cómo mantendrán su posición relativa en el horario de cada semana. Es decir, podrá establecer si desea que las sesiones mantengan o no la misma posición en el horario de las distintas semanas sobre las que estén definidas. Por ejemplo, puede configurarse de forma estricta que esta asignatura mantenga la misma posición en el horario de las distintas semanas sobre las que está definida. Si existen solo pequeñas diferencias entre los horarios de las distintas semanas, es preferible configurar una sola semana para simplificar las soluciones. Por ejemplo, para unificar dos horarios similares configurando una sola semana, podría hacer distintas sesiones simultáneas a la misma hora. De este modo, uno y otro profesor podrán intercambiarse el grupo de alumnos para impartir las materias correspondientes en cada periodo sin necesidad de generar y mantener más de un horario. Gracias por su atención.